Muy bien, vamos a tomar una pequeña serie sobre la gracia. Así de simple, vamos a hablar de la gracia y vamos a empezar como locomotora, despacito, firme, y luego vamos a ir avanzando poco a poquito. Entonces, esta serie no va a constar de muchos mensajes, pero cada mensaje tiene un subtítulo. Entonces, es una serie sobre la gracia, pero hoy yo quiero hablar sobre el fundamento de la gracia. Quiero hablar sobre el aspecto más básico de la gracia. Si nosotros nos preguntáramos qué es la gracia de Dios, bueno, abarca muchas cosas, pero una de las definiciones más simples es: la gracia de Dios es el favor. La gracia es el favor inmerecido de Dios para perdonar nuestro pecado. No merecíamos ser perdonados, pero Él nos lo ha otorgado sin ganárnoslo. Eso es gracia. Al final de este mensaje, quizás no recuerdas todas las palabras, pero tú te puedes llevar esta verdad central, este pensamiento, todo el mensaje resumido en unas simples líneas. El fundamento de la gracia de Dios es su inagotable e intenso amor por nosotros. Hace un momento lo estábamos cantando. La razón por la cual Dios es tan lleno de gracia para nosotros es porque tiene tanto y tanto amor para tu vida y para mi vida. Quiero leerte una historia, quizás la has escuchado antes, pero yo no dejo de maravillarme al leerla y al escucharla. Fíjate bien, pon mucha atención. Mientras yo la leo, imagínate los acontecimientos. Dice: en los años donde la esclavitud era legal en Estados Unidos, un caballero pasaba por una calle llena de gente donde se subastaban esclavos. El hombre se detuvo para observar el remate y desde un costado de la muchedumbre vio a los esclavos que eran conducidos uno tras otro a una plataforma, con sus brazos y sus piernas atados con cuerdas como si fueran animales. Exhibidos ante la multitud que gritaba y se burlaban, se subastaban uno por uno. Algunos mirones inspeccionaban la mercancía, entre comillas, manoseando sin ningún respeto a las mujeres y examinando los musculosos brazos de los hombres. El caballero estudió al grupo de esclavos que estaba cerca de ser subastado y se detuvo cuando vio a una joven de pie en la parte de atrás del grupo. Aunque su rostro se veía enojado, sus ojos estaban llenos de temor. Se le veía aterrorizada. El hombre vaciló, no supo qué hacer por un momento, pero luego desapareció brevemente. Cuando regresó el rematador, estaba a punto de subastar a esta joven a la cual él había estado mirando. El subastador abrió el remate, pero el caballero propuso en voz alta una cantidad que era más del doble de la cantidad de cualquier otra oferta en ese día. ¡3,200! Gritó. Hubo silencio. Luego el subastador golpeó con su mazo. Nadie se atrevió a igualar la oferta. Golpeó y dijo: vendida al caballero. El caballero se abrió paso entre la muchedumbre. Esperó al pie de las gradas mientras la joven era bajada de la plataforma para ser entregada ahora a su nuevo dueño. Le pusieron en sus manos al hombre la cuerda que ataba a esta mujer. El caballero la aceptó sin decir una sola palabra. La joven tenía los ojos fijos en el suelo, pero repentinamente levantó la vista y le escupió en la cara. En silencio este hombre sacó un pañuelo y limpió el escupitajo de su rostro. Sonrió gentilmente y le dijo a la joven: sígueme. Ella le siguió a regañadientas. Al llegar al borde de la multitud, se dirigió hacia un área cercana en donde se cerraban legalmente cada trato. Cuando se le daba la libertad a algún esclavo, era necesario preparar y firmar documentos legales llamados papeles de manumisión. El caballero pagó el precio de la compra y firmó los papeles de manumisión. Cuando la transacción quedó completa, se volvió a la joven y le puso esos documentos de libertad en sus manos. Sorprendida ella, se quedó mirándolo con una expresión de asombro. Se preguntaba a sí misma: ¿qué está usted haciendo? El caballero
respondió a la expresión de asombro y dijo: toma estos papeles. Te compré para darte libertad. Mientras tengas estos papeles en tus manos, nadie jamás podrá volverte a esclavizar. La joven se quedó mirándolo directamente. ¿Qué ocurría? Hubo silencio. ¿Usted me compró para darme libertad?, dijo lentamente. ¿Usted me compró para darme libertad? Mientras repetía esta frase vez tras vez, el significado de lo que acababa de ocurrir fue haciéndose cada vez más claro para ella. Usted me compró para darme libertad. ¿Era posible que un extraño acabara de concederle la libertad y que nunca más ella iba a ser esclavizada por ningún hombre? A medida que ella comenzaba a captar el significado de los documentos y de lo que estaba sucediendo, cayó en rodillas y rompió en llanto a los pies del caballero. Cuando logró reponerse en medio de sus lágrimas y de alegría y en medio de su gratitud, ella volvió a repetir, pero agregó algo más. ¿Usted me compró para darme libertad? Le serviré por siempre. Le serviré por siempre. Y esta es una historia en donde vemos el impacto de la gracia. Una mujer iba a servir obligadamente, pero cuando vio el impacto de la gracia sobre su vida, quedó transformada. Tu vida y mi vida están reflejados en esta historia. Si tú has verdaderamente conocido el amor de Dios y el perdón de Dios a través del Evangelio, a lo mejor no dijiste exactamente estas palabras, pero tuviste este mismo asombro y tuviste una reacción similar. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Quizás hay alguien aquí que todavía es esclavo del pecado. Pero si tú has rendido tu vida a Cristo para salvación, bueno, tú y yo éramos esclavos del pecado. Tú y yo estábamos imposibilitados de cambiar nuestro estilo de vida y Jesús hizo aún más extraordinario que este acto. Jesús pagó por nuestra libertad. Bíblicamente hablando, le llamamos a este concepto redención. En pantalla aparece 1 Corintios 6:20. La escritura dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú y yo hemos sido comprados por precio. ¿Cuál precio? Tú sabes cuál precio. Tú sabes lo que le costó a Jesús, no solo en la cruz, sino el solo hecho de humillarse y hacerse humano para venir y tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Y entonces, la gracia es uno de los temas más hermosos en la Escritura. Nunca es suficiente estudiarlo, nunca es suficiente hablarlo, nunca terminamos de razonarlos. Tú me preguntas a mí, hasta el día de hoy, yo sigo como ese circulito cuando el internet está lento. Todos están familiarizados, ¿no? Bueno, ustedes que tienen como 800,000 megas, pero nosotros los pobres, pues en lo que se carga ahí la película del Netflix, ¿no? Hasta el día de hoy yo sigo pensando, ¿por qué? ¿Por qué Jesús me amó? ¿Por qué me perdonó? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan maravillosa promesa del cielo? ¿Qué hice bien? No hice nada bien, pero es sarcasmo. ¿Qué hice bien para merecerlo? No puedo merecerlo. Pero entonces la realidad del Evangelio viene a nuestras vidas, y cuando tú entiendes correctamente el Evangelio, lo primero que sucede en tu vida es que te ves a sí mismo pecador. Nadie que no se ve a sí mismo pecador a través de la palabra de Dios valora la gracia. Pero aquel que valora la gracia es porque efectivamente estaba viendo su ruina espiritual en el momento en que Cristo se reveló a su vida. Y cuando Jesús se revela a tu vida, viene un deslumbre de gracia y tú dices, el precio fue pagado. Ni siquiera puedes pagarle a Dios la salvación. Es la reacción natural.
Pero es incorrecto pensar que le podemos pagar al Señor la salvación sirviéndole. Aunque tú digas, te voy a servir por siempre y te debo mi vida. Claro que le debes tu vida, pero aunque hicieras la vida piadosa más extraordinaria que este planeta y la historia de la humanidad ha visto, no estarías ni siquiera cerca. No le podemos pagar al Señor lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y la gran mayoría de las reacciones son como estas: Señor, voy a predicar de ti, voy a decirles a todos de ti, voy a servirte todos los días de mi vida. Y encontramos gran deleite en servir. ¿Te acuerdas esos primeros días cuando te convertiste? Que necesitamos voluntarios para barrer. Ahí estabas con 2 escobas. A las 10 de la mañana tú estabas a las 6. Necesitamos voluntarios para esto. Ahí estabas tú. Que oigan, que quién quiere. Yo, para todo levantabas la mano. A todos les hablabas de Jesús. La gracia causó ese impacto en nosotros. Y yo se los he dicho y siempre se los voy a decir. Tú quieres la clave para siempre mantenerte en fuego, nunca enfriarte, nunca alejarte del Señor. No te olvides de la gracia que te alcanzó. Nos alejamos de Dios porque nos olvidamos de esta impresionante y traumatizante gracia que ha venido sobre nosotros. Cristo Jesús nos ha comprado con su sangre, nos ha dado libertad, y ahora el pecado no es más tu amo. Ahora tú tienes un nuevo amo que es hermosísimo y misericordioso y se llama Jesucristo. Un pastor y el director del London Bible College, Ernest Keevan, no puse foto de él porque estaba bien feo. No se crean, la resolución no daba suficiente a la pantalla y me han regañado ahí los de media porque pongo fotos y se ve pixeleada, entonces sí se iba a ver bien feo, pero bueno. Ernest Keevan dijo una frase que es digna de mencionar. Dijo: el hombre no era digno de ser redimido por Dios, pero era digno de Dios el redimir al hombre, porque Dios es increíblemente misericordioso. Y si Dios no redimía al hombre, se contradecía a sí mismo. Y eso lo vemos en lo obvio de Génesis 3:15. Tan pronto el Señor habló con Adán y Eva las consecuencias del pecado, en Génesis 3:15 vemos la primer profecía mesiánica, cómo Jesús iba a venir a destruir ese dominio del pecado. Entonces, bueno, déjenme entrar al primer punto. Vamos a poner el primer título en pantalla. Déjenme hablar sobre el fundamento de la gracia de Dios. ¿Cuál es el fundamento de la gracia de Dios? Su amor. La gracia de Dios es una expresión del amor de Dios para nosotros. Vuelvo a preguntar y toma la pregunta personal. ¿Qué de especial o de extraordinario había en ti para que Dios te perdonara y te alcanzara? Es más, para que Dios, Jesucristo, se mostrara a tu vida. ¿Qué de especial había en ti? Digo, éramos rebeldes, estábamos en pecado. La realidad bíblica es que no estábamos buscando a Dios. Alguien puede decir: no, yo toda la vida busqué a Dios. No, no es cierto. El hombre no busca a Dios. Cuando el hombre busca a Dios es porque está respondiendo al estímulo de Dios. Dios está poniendo en el corazón del hombre: búscame. Se los puedo comprobar bíblicamente en menos de un minuto. Ve las escrituras y piensa: cuando Adán pecó, ¿quién se acercó a quién? ¿Adán se acercó a Dios o Dios se acercó a Adán? Dios se acercó a Adán. Cuando Abraham estaba ahí ya quejándose porque sus rodillas eran más crujientes que nunca, Dios se acerca a Abraham y le da una gran promesa de tener un hijo. Entonces, ¿Abraham buscó a Dios para tener un hijo y una gran nación, o Dios buscó a Abraham? Moisés estaba ya cuidando a las ovejas, pensando en esto, en aquello, y una zarza ardiente le llama su atención. Y Dios le habla a través de la zarza ardiente. Entonces, ¿Moisés buscó a Dios o Dios buscó a Moisés? Y puedo continuar con cada ejemplo de la Escritura. Cada hombre, cada mujer de fe, incluido tú, aunque no estés en la Biblia,
Cada persona no estaba buscando a Dios. Dios se acercó a ellos porque es increíblemente lleno de gracia. Pues vuelvo a lo mismo. ¿Qué de especial había en ti o en mí? Éramos sus enemigos, pecadores. Estábamos buscando nuestra propia felicidad. Y el más decente de nosotros, cuando se acercó al evangelio, vio en Dios una oportunidad para alcanzar su felicidad, lo cual es egoísmo. Vemos a Dios como el medio para alcanzar nuestra felicidad. Dios no es el medio, Dios es el fin. Y yo pregunto, ¿qué es lo que Dios vio en ti? ¿Qué es lo que Dios vio en mí? Lo único que Dios vio es lo que su gracia y su amor iban a hacer en tu vida cuando tú respondieras favorablemente al evangelio. Él nos compró para darnos libertad. Y si tú quieres encontrar una razón, la única razón es esta: porque Él es amor y Él nos ama. ¿Y por qué nos ama? Fíjate bien la respuesta. Porque Él es amor. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios va a actuar conforme a su carácter. Y a mí me ha impactado con el paso del tiempo saber que el carácter de Dios no cambia. Dios es inmutable. Si Dios es amor, Dios siempre va a amar. Si Dios es justo, Dios siempre va a ser justo. Y cuando tú no le halles razón a lo que estás viviendo, ve el carácter de Dios y confía en ello, porque seguramente el carácter de Dios se va a ver manifestado en tu vida de una o de otra forma. Entonces, Dios no tiene amor, Dios es amor. Una mamá que ama a su hijo, lo ama porque tiene amor, pero esa mamá, el amor no es su identidad. ¿Ok? Un papá puede amar a su hijo. Un hombre, una mujer puede amar a su pareja, a su esposa, su novio, su novia. Pero el amor no es la identidad que nosotros tenemos. Tenemos amor y damos amor, pero amamos porque Dios nos amó. Amamos porque Dios pone amor en nosotros. Pero Dios es de donde parte todo. Dios no ama porque tiene amor. Dios ama porque Él es amor. Y te voy a dar unos segundos para que lo mastiques ahí en tu pensamiento y lo guardes como algo que nunca jamás debes de olvidar. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Voy a leer versículos del 6 al 7. Efesios capítulo 1 es un pasaje impresionante en las Escrituras. Está tan saturado de verdades que de verdad es complicado en una sola vez mencionar todas ellas, pero voy a intentar solo extraer dos. Efesios capítulo 1, versículo 6. Quizás entramos en medio de la lectura, pero empiezo en el 5, dice: en amor de Dios, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tiempo fuera. Nada más con el primer versículo, ya tenemos la primera predicación. El Señor quería que todo aquel que le conociera fuera salvo, que todo aquel que tuviera fe en el sacrificio de Jesús fuera salvo. Él predestinó la salvación de las personas. Lo vemos en Génesis 3:15. Vemos en Génesis 3:15 cómo el Señor iba a proveer un sacrificio para poner su justicia en el pecado. Entonces Dios planeó desde antes salvar a la humanidad. Y tú te preguntas, ¿por qué lo hizo? Mira estas últimas palabras del versículo 5. Según el puro afecto de su voluntad. Dios amó al humano y lo redimió simplemente porque Él quiso. ¿Y por qué lo quiso? Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado,
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Saltan a mi vista dos conceptos: la alabanza de la gloria de su gracia y las riquezas de su gracia. Vamos a tomar el primero en pantalla. Dos conceptos de este pasaje para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios manifiesta su gracia sobre una persona, el impacto en tu vida es el que esta mujer comprada para ser puesta en libertad tuvo. El impacto que tú tuviste. Eres impactado por esa gracia y automáticamente glorificas a Dios. Cuando nosotros recibimos esa gracia, quedamos agradecidos, impactados, y viene este corazón: Señor, te serviré por siempre. Cuando tú pierdes el deseo por servir, es porque estás perdiendo tu pasión por Dios. Y cuando tú estás perdiendo tu pasión por Dios, es porque te has olvidado de la gracia que te alcanzó. Pero hay un concepto bien impresionante en las Escrituras. Cambió mi vida desde que lo leí en un libro, y es este: Dios ama su gloria. En algún momento voy a tomar más tiempo que una mención en un pasaje, quizás una serie o algo, para hablar sobre esta idea. Pero cuando tú ves las Escrituras, empezando por este pasaje, Dios ama su gloria. Dios está enamorado de sí mismo. Dios está satisfecho consigo mismo. Es incorrecto decir que es que Dios nos salvó porque se sentía solo y Él hizo al hombre para poder convivir con Él. Incorrecto. Si tú lees con cuidado las Escrituras, Dios está saciado con su propia gloria. Dios no necesitaba crear al hombre para sentirse completo. Dios ya era completo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que cada hombre, a la semejanza de Dios, llevara una parte de la gloria de Dios. Y les dijo: multiplíquense, para que su gloria se multiplicara sobre la planeta Tierra. Por eso somos impresionantemente inteligentes. Por eso, a diferencia de chimpancés, delfines y animales, podemos crear sinfonías, obras de arte, obras de ingeniería. Hemos descifrado cosas maravillosas porque somos hechos a imagen de Dios. Y cuando Dios nos ve, Dios ve su gloria y vuelve a quedar satisfecho. Es incorrecto ser orgullosos y ser vanidosos, porque esos tiempos de adolescencia, o bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero cada quien su vida, pero que estás ahí enamorado de ti mismo en el espejo. No se hagan. Te veías de lado hasta donde se te iba el ángulo. Y luego otra vez. Y no se hagan. Bien que practicaron los primeros besos en el espejo. Abajo no tengan ideas, muchachos. Piensen en el Señor. Lean el Salmo 20 en lo que yo explico esto. Estás ahí de vanidoso viéndote. Piensa en las personas vanidosas. Se aman a sí mismas. Dios no quiere que tú seas egoísta, porque Dios es una persona centrada en sí mismo. Y yo sé que lo que estoy diciendo es revolucionario y sacudidor para ti. Pero tú no puedes pensar que porque Dios es centrado en sí mismo es pecaminoso. Cuando tú imitas la gloria de Dios es pecaminoso, entonces para ti es pecaminoso, para Él no lo es. Cuando tú tomas una vida, es otro ejemplo, es pecaminoso porque Dios es quien da la vida y quien crea la vida. Pero para Dios no lo es. ¿Quién juzga moralmente a Dios si no es Él mismo? Él es quien determina qué es bueno y qué es malo. Entonces, eso es algo que te deja pensando. Dios ama su gloria. Por muchos años yo pensé que la salvación era el fin. Era una cascada como el Niágara, de donde todos los ministerios y todo lo que tú hacías en la iglesia, en la vida, desembocaba en la salvación. No es así. La salvación es el medio por el cual llegamos a la gloria de Dios. ¿Por qué?
te salvó el Señor? Porque es amor, porque es misericordioso, pero porque ama su gloria. Lo acabamos de leer. Nos redimió para la alabanza de la gloria de su gracia, para que Él sea alabado por ser impresionantemente misericordioso contigo. Dios ama su gloria y ese es el fin máximo de todas las cosas. Déjame poner en pantalla estas fotos. Aquí va la primera. Vamos a ver la segunda. Vamos a ver la tercera. ¿Qué es lo que tú sientes cuando tú ves imágenes como estas? Mejor aún verlas en vivo. Paisajes, bosques, lugares hermosos. ¿Cuál es el impacto de la belleza de la creación en tu vida? Admiración. Inevitablemente, ¿en quién piensas? En Dios. Juárez tendrá muchas cosas feas, pero lo único bonito que tiene es a mí y sus atardeceres. Juárez tiene unos hermosos atardeceres y amaneceres. ¿Me equivoco? Todos hemos tomado fotos porque en Juárez pues es lo único bueno que tenemos, yo creo. Bueno, y los burritos quizás. Pero cuando tú ves un atardecer y ves esos rayos, ¿qué es la primer persona en la que piensas? ¿En tu esposa? ¿En tu hija? ¿En el bono de producción? Piensas en Dios. La creación misma grita la gloria de Dios. La belleza y la gloria de Dios se ven manifestadas desde la creación. ¿Por qué Dios hizo la creación, incluyéndonos a nosotros? Porque Él ama su gloria. Él descansó el séptimo día y dice la escritura que Él reposó y contempló lo que había hecho y dijo, es bueno en gran manera. O sea, básicamente dijo, qué bueno soy para hacer cosas. Porque Él está enamorado de sí mismo. El aplauso que más le interesó en ese momento era el aplauso de Él mismo. Él vio todo lo que hizo y dijo, esto es bueno en gran manera. Y Dios en los 10 mandamientos ordenó que se separara el séptimo día para que volviéramos a ser conscientes de su gloria, para que tomáramos un tiempo y volviéramos a verlo a Él y alabarlo y glorificarlo. Entonces, ¿qué tiene que ver que Dios ama su gloria con la gracia y con su amor? Bueno, ve el versículo 6 nuevamente ahí en Efesios. Mira la primera palabra que aparece ahí, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos salvó y nos da su impresionantemente gracia para el ser glorificado. En la Nueva Traducción Viviente, la voy a poner aquí en pantalla, Efesios 1:6 dice, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Nunca vamos a dejar de admirar la gloria de Dios a través de la gracia de Dios. Y en pantalla yo quiero poner esta frase para aquellos que toman notas. Todo aquello que glorifica a Dios te transforma de lo que eres para llegar a ser lo que Él ha planeado que seas. Un reflejo de su imagen que glorifica su nombre. Esa es la razón por la cual te salvó y está transformándote de gloria en gloria. ¿Cuál gloria? Su gloria. Vuelvo a leerlo. Todo aquello que glorifica a Dios te transforma de lo que eres para llegar a ser lo que Él ha planeado que seas. Un reflejo de su imagen que glorificará su nombre. ¿Qué sucede cuando la gracia te transforma? Pues claro que te comportas diferente, pero le hablas a todos del Señor. Empiezas a correr el rumor de la gracia de Dios, del amor de Dios en tu vida. Y esta es una de las muchas formas en cómo reflejamos la gracia de Dios. El segundo concepto que vimos ahí en Efesios es este: según las riquezas de su gracia. Ojo con esto. Dios
no solamente tiene gracia, Dios es abundantemente rico en gracia. Nunca vas a acabar de conocer la gracia de Dios. Nunca hay suficiente pecado en el mundo para agotar la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, Dios siempre va a tener más gracia que cualquier otra cosa negativa. Dios es rico en gracia, abundantemente rico. El amor de Dios es tan abundante y tan intenso por nosotros que se ve reflejado en la forma tan paciente como nos trata. Y cuando aflicción viene en nuestras vidas, como estamos tan mal acostumbrados a que Dios siempre es bueno y bueno y bueno con nosotros, pues claro que andamos pegando el grito en el cielo. Y es como un niño que siempre le das todos los dulces que quiere y un día le dices que no. Hace un pancho que parece que le está sacando el hígado sin anestesia. Llévalo al dentista y dígale, no le ponga anestesia, y va a berrear menos. Y así somos nosotros. Lo leímos hace un momento fuera de la predicación. Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. Es por su misericordia, pero si el Señor nos tratara conforme a nuestro pecado, estaríamos fritos, no pudiéramos vivir ni un minuto. Romanos 5:8, sé que lo han leído, lo puedes encontrar en tu Biblia o lo puedes solamente leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Iglesia, les voy a dejar tarea. Toma Romanos 8, escríbelo en un papel o memorízalo e intenta estar repitiéndolo y pensando sobre Romanos 8 durante toda esta semana. Tu vida va a ser cambiada. Así de sencillo va a ser este ejercicio. El amor de Dios por ti no está atado a aciertos, ni a errores, ni a conducta, ni a desempeño. No hay nada que tú puedes hacer, equivocarte, hacer esto, no hay nada que tú puedas hacer que provoque que Dios te ame menos. Acuérdate, Dios es amor, ese es su carácter y no cambia. Dios te va a amar sin importar tu conducta. Este no es el permiso para vivir pecando. Pero aún si tú vivieras una vida de obediencia y al estilo el hermano mayor del hijo pródigo, todo lo he hecho bien. No hay nada que tú puedas obedecer, hacer y estar en desempeño que provoque que Dios te ame más. Dios te ama porque esa es la esencia de su carácter. En Juan 3:16 aparece aquí en pantalla el versículo más famoso de toda la escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon tu atención en estas tres palabras. De tal manera. De tal manera. Cuando tú ves lo exagerado de la cruz, cuando tú ves lo exagerado de Jesús al perdonar el pecado, tú encuentras estas palabras, de tal manera. Cuando tú ves a Jesús con toda la justificación de apedrear a una mujer porque era la ley, por haber sido encontrada en el acto de adulterio, de tal manera. La amó de tal manera que le dijo, vete y no peques más. Con tal intensidad Él te ha amado que Él es paciente contigo esperando tu arrepentimiento. Termino con esto. El libro de Oseas está en la Biblia. No vamos a leer nada, no se asusten. El libro de Oseas está en la Biblia por una sola razón. Ver el amor de Dios reflejado con más intensidad. Hay ciertos estudios médicos en los cuales antes de entrar a esta máquina, esta máquina de resonancia, le inyectan al paciente un contraste radioactivo. A veces es tomado, a veces es inyectado. Es como sangre de aliens. ¿Saben que están de moda los aliens ahorita?
Y ese material radioactivo con la radioactividad de la máquina resalta, contrasta. Es bien obvio lo que no está bien en tu cuerpo después de este contraste. El libro de Oseas es ese contraste. Oseas era un profeta que el Señor le dice que vaya y se case y que ame a una mujer de prostitución, a una mujer que no está arrepentida de prostituirse. Y antes de avanzar más adelante, iglesia, no veamos a una prostituta como alguien socialmente despreciable y, ay, no, yo no hago eso, porque todos somos iguales. Muchas personas en su juventud se acostaron con una persona y con otra porque buscaban aceptación. Y es lo mismo que prostitución. Y a lo mejor no te acostabas, pero vendías tu vida de una manera y vendías tu vida de otra manera. Y a lo mejor nosotros marginamos en el tiempo pasado, en la vida pasada, las prostitutas, pero bien que veíamos pornografía. Y entonces no hay diferencia. Pero el asunto con el libro de Oseas es que le dice que ame a una mujer de prostitución y se case con ella. ¿Por qué Dios le envió al profeta Oseas a hacer eso? Y el profeta Oseas fue y se casó con una, y esta mujer tan pronto tenía la primera oportunidad y se le escapaba y se iba y se prostituía. Y ahí va Oseas con su corazón partido, avergonzado, a entrar a un burdel, a sacarla quizás al borracha, yo no sé, toda desmaquillada, toda desatendida, la bañaba, le ponía vestido nuevo, la volvía a poner en la cama, acariciaba su cabello, la volvía a amar, a pesar de haberle sido infiel. Oseas era capaz de hacer eso porque el amor de Dios que te amó a ti, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? El amor de Dios fluía a través de Oseas y tenía una oportunidad esta mujer y se volvía a ir al fango del pecado. Y ahí va Oseas otra vez con su corazón partido y tomaba a esta mujer toda greñuda, toda maltratada por los hombres de ese burdel, la sacaba de ahí, la volvía a bañar, la volvía a vestir, volvía a ser tierno con ella. Y esa es la historia de la humanidad. Una humanidad que se prostituye en el pecado y Dios está ahí constantemente. Cristi lo leyó hace un momento. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y por eso es tan paciente por nosotros. Así es de que el libro de Oseas está en la Biblia para recordarnos no solo nuestra condición, sino recordarnos la forma en cómo Dios nos ama y la gracia tan extraordinaria que a nosotros nos sostiene. La siguiente vez que te vaya mal en la vida, antes de preguntar por qué, antes de ir a cualquier otra razón, ve primero a la gracia. Ve primero la gracia, lee Lamentaciones 3, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pensando en el libro de Oseas, antes de orar por ustedes, levante su mano. Vamos a ser abiertamente honestos, iglesia. Levante su mano. Aquel que después de la cruz, e incluido, estoy diciendo, ese impacto, como esta mujer esclava que la compraron para darle libertad, que dijo, te serviré por siempre, te serviré por siempre. Ok, tú viviste eso. Ahora yo te pregunto, ¿quién después de la cruz ha vuelto a pecar? Yo he vuelto a pecar. Mantén tu mano arriba. Oseas es una representación de Dios que viene a tu vida. Mantén tu mano arriba. Oseas es una representación de Dios que cuando tú vuelves al pecado, Él viene con su corazón partido y te vuelve a amar y te vuelve a acariciar y te vuelve a perdonar. Pueden bajar sus manos. Y te vuelve a dar una oportunidad a un lado de Él. Y la mujer de prostitución en el libro de Oseas somos tú y somos yo, víctimas
de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Cuando tú tomas la gracia como la ocasión del pecado, dices, al cabo Dios me perdona. Es el primer síntoma en tu vida que no has entendido por revelación de Dios la gracia de Dios. Cuando tú entiendes la gracia de Dios, este silencio se hace en tu corazón y dices, Señor, me siento tan avergonzado por haber vuelto a pecar. Pido que me perdones, pido que me des fortaleza. No quiero volverlo a hacer. Y tú lo haces porque has nacido de nuevo. Pero servimos, adoramos, le cantamos a un Dios de segundas oportunidades, o terceras, o cuartas, o quintas, o tantas oportunidades que requiere que la Biblia diga que Él es abundantemente rico en gracia y misericordia. Llévate este pensamiento. El fundamento de la gracia de Dios es su inagotable e intenso amor por nosotros. Cierra tus ojos por un momento. Y quiero dejarte a ti esta oración. ¿Por qué no tomas un momento para expresarle a Dios lo que sientes en este momento por su gracia? ¿Por qué no tomas un momento para orar a Dios? Decirle gracias por la forma en cómo te ha amado. ¿Por qué no le dices, Señor, gracias por ser paciente conmigo? Apenas si tengo una chance y ya estoy criticando a los demás. Gracias por ser paciente conmigo, Señor. Apenas si sucede algo y me siento superior a los demás. Gracias por ser paciente conmigo, porque sabiendo que me has perdonado, yo no quiero perdonar a otros. Pero empieza a orar, dile, Señor, pero tu paciencia no es suficiente. Necesito, Señor, ser transformado, así es de que pido que vengas a mi vida y me transformes. Vamos, iglesia, ora. Ora ahí en tus propias palabras, agradécele o pídele o adórale. Pregúntale por qué, ora lo que tú quieras en este momento. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tan increíble gracia para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Habiendo tomado el fundamento de la gracia, estamos listos para profundizar los siguientes domingos en cuanto a la gracia. Tú dices, ¿qué? Apenas es el puro estiramiento. Los veo próximo domingo a la misma hora por el mismo canal y como dijo el legendario Raúl Velasco, aún hay más. Solo los de la vieja generación saben qué dije. Dios los bendiga. Nos vemos.